Y el tema que tenemos el día de hoy es cruzando la línea de creyente a discípulo. Y para empezar, dice que para cumplir el propósito de avanzar el reino de Dios, tenemos que estar fundamentados en Cristo. Los discípulos de Jesús estaban siempre con Él, aprendían de Él y obedecían. Ser un discípulo implica comprometernos a recibir instrucción y disciplina de nuestro mentor o maestro para ayudarnos a cambiar, a ser transformados por el poder del Espíritu y a equiparnos para así caminar como hombres y mujeres de propósito que avanzan en el reino de Dios. Ahora mismo estudiaremos la diferencia entre ser un creyente y además ser unos verdaderos discípulos. Aquí nos hace una pregunta en donde nos dice, ¿quién es un creyente? Y usted puede buscar en Romanos 19, en donde nos dice, ¿qué significa? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí nos dice que convertirnos en creyentes, es decir, recibir a Jesús en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, es la decisión más importante de nuestra vida. El nuevo creyente es como un bebé recién nacido en varios aspectos. Los primeros meses de un bebé son días críticos para su formación. Durante este tiempo se le observa y cuida con amor. Se le da de comer, se le da leche, se vacuna, etcétera. Dice, y se suple todo lo necesario para que pueda crecer sano y bien nutrido. Pero después de un tiempo, ese nuevo bebé ya no está satisfecho solamente con leche. Y nos dice, sino que demanda más. Su cuerpo empieza a necesitar más cantidad y variedad de alimentos para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Y también nos dice que lo mismo aplica al nuevo creyente. Todos comenzamos necesitando mayormente, anhelamos el alimento básico. En nuestro caso es la leche de la palabra de Dios. Y ustedes lo pueden ver en Hebreos 5:12. Y nos dice, luego llegamos a un punto en nuestro caminar cristiano donde lo básico de la palabra ya no nos satisface. Entonces cruzamos la línea y pasamos de ser simples creyentes a ser discípulos, a convertirnos en discípulos de Cristo. Aquí nos levantamos para ponernos en práctica, para que lo que hemos recibido, a fin de dárselo a otros. Entonces tomamos la decisión de convertirnos en discípulos. Un nuevo creyente, cuando llega a los brazos de Cristo, lo primero que se le enseña es que Dios le ama, es que Dios quiere darle una identidad de hijo. Una vez que usted es afirmado en la palabra de Dios, en que usted pueda creer con su corazón que es hijo del Padre, entonces usted necesita, ya cuando usted tiene una identidad, empieza a necesitar más alimento. No solamente ya el saber que es hijo, el que ha sido restaurado, el que usted le ha entregado su corazón a Cristo, en que ha decidido que Dios entre a su corazón y a todo su ser, a sus pensamientos. Y aquí nos pregunta, ¿qué es un discípulo? Y usted puede ir a Mateo 28:19, 20, donde nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice que la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente tiene la mentalidad que la iglesia debe suplir para su necesidad. El creyente se enfoca solamente en recibir
que su mente aún no ha sido renovada para empezar a dar un cambio. Y el discípulo, una vez liberado, empieza a liberar a otros. Al ser sanado, ora por otros para que reciban sanidad. Al ser restaurado, ayuda a levantar y a restaurar a otros. Y aquí nosotros vemos donde nos dice que el creyente es uno que solo recibe, no ofrece. El discípulo ha aprendido a negarse a sí mismo y a dar a otros para que ellos reciban. Y nos dice que los discípulos de Jesús en la Biblia decidieron ser usados por Dios para bendecir a otros y se comprometieron a obedecer totalmente al Señor Jesús. Esto fue lo que los calificó para ser enviados por Jesús. No todo aquel que dice ser discípulo lo es realmente. Un discípulo es aquel cuyo Señor es Jesús, el que ha cruzado la línea de formar parte de la multitud para ser un discípulo comprometido. El discípulo ya no viene solo a buscar que se le supla o se le dé algo, sino que viene a recibir para luego dar y ser instruido para hacerlo cada vez mejor. Y aquí en Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. Y dice que los pastores deben entender esta verdad. Con multitudes nada se edifica. La multitud hoy está y mañana no. Hoy viene a la iglesia y mañana no. Hoy diezma y mañana no. Pero el que es discípulo está cumpliendo con Dios en toda área, con su tiempo, su diezmo y su ofrenda, su obediencia, su servicio continuo y permanente, y su vida completa. Aquel que no echa fuera demonios, no sana a los enfermos. Dice, en su diario vivir ni en su casa de paz, es porque todavía no ha cruzado la línea de creyente a discípulo. Es hora de tomar la decisión. ¿Quieres ser uno más del montón o alguien que influencie su generación y a las siguientes? Jesús nos dijo, y usted puede ver en Mateo 28, 19, 20, dice, donde Jesús nos dijo: id y hacer discípulos. Dice, un discípulo es aquel que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día por amor a aquel que lo amó primero y le rescató de la muerte. Y aquí nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios de permanecer en el lugar donde Dios nos puso para ser discípulos? Y usted puede buscar en Juan 15:8, en donde nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí nos dice en el primer punto, dice, llevaremos fruto. Y nos dice, Dios lo puso a congregarse en una iglesia específica para que lleve fruto. Y nos pregunta, ¿cómo sabe que está en la iglesia correcta? Dice, mire su fruto, vea cómo ha cambiado su vida y la de su familia. Si todo está igual o peor que cuando llegó, entonces esa no es su casa. O usted no se ha comprometido como discípulo. Sin en cambio, ve transformación, crecimiento, madurez. Usted está en la casa correcta. Dice, vamos a comprometernos más a buscar a Dios en oración y veremos aumentar nuestro fruto y su bendición. En el siguiente punto nos dice, nuestro fruto permanecerá. Cuando estamos plantados en el lugar correcto, nuestros cambios y crecimientos serán genuinos y duraderos, de manera que todo lo que hagamos también será prosperado y tendrá un impacto en nuestra generación, en las generaciones venideras. Y yo le pregunto hoy, ¿cuánto tiempo lleva usted de creyente?
¿No cree usted que ahora es el tiempo de que dé un paso más adelante y de que no deje las cosas como están, sino de que usted se comprometa ahora mismo con Dios? Si usted ya lo recibió a Jesús como su Señor y Salvador, ¿por qué no ha avanzado? Si usted sabe cuál es la voluntad del Padre. Y aquí nos dice, en el siguiente punto, dice, Dios contestará nuestras oraciones. Dice, cuando hacemos la voluntad de Dios, nada impide que nuestras oraciones sean contestadas. Dios es un Padre amoroso que quiere darnos los anhelos de nuestro corazón, que estén de acuerdo con su voluntad. Mas cuando no estamos alineados con su voluntad, nuestros deseos se tornan egoístas y vanos. No agradan a Dios y por esta razón no recibimos los deseos de nuestro corazón. Y usted lo puede ver en Santiago 4:3. Y en Juan 15:16 nos dice, y os es puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y aquí nos pregunta, ¿cuál es el precio a pagar? Dice, el precio a pagar para dejar de ser del montón y pasar a ser un discípulo de Cristo es la obediencia y la sumisión a Dios y a sus líderes. Dios nos ha puesto en un lugar específico y bajo ciertos líderes quizás no estamos de acuerdo en ciertos métodos que ellos emplean o tal vez no nos caen bien. El punto es que si Dios nos puso juntos para que crezcamos y demos fruto, debemos aprender a someternos, a obedecer y permanecer para crecer conforme al propósito de Dios. Ante una diferencia o dificultad, podemos decidir quedarnos o irnos, pero si nos vamos sin que Dios nos mande, nos sacaremos, demoraremos nuestro llamado y tendremos que pasar un largo proceso para volver al camino correcto. Hay gente que se muda de iglesia e incluso de ciudad como si nada. Si no es la voluntad de Dios, no debemos andar cambiándonos, porque eso cortaría el plan de Dios y derribaría nuestro crecimiento. El Señor conoce bien nuestras debilidades y sabe qué tipo de líderes necesitamos para moldear nuestro carácter y ayudarnos a crecer y dar fruto. Si no permanecemos plantados en el lugar donde Dios nos puso, nunca daremos fruto. Cuando uno entra a la iglesia que el Señor los eligió, está bajo el espíritu de adopción, porque su destino está conectado a esa casa. Y es decir, hay algo que sus pastores y líderes tienen que a usted le pertenece. Y hay algo que tenemos que complementar a los demás en esa casa. Al someternos a la voluntad de Dios y descubrir qué hay detrás de la obediencia y la sumisión para nosotros, pues en estas dos llaves está la bendición. Solo así llegamos a ser discípulos maduros de Cristo, vasos moldeados por Dios y agentes de cambio en nuestra familia, iglesia y ciudad. Somos gente fuera de lo común, normal y visionaria. No somos del montón, sino somos del promedio. Por lo mismo, seamos excelentes en todo lo que hagamos. No nos dejamos llevar por la mediocridad. Caminemos como verdaderos discípulos del reino de Dios. Crucemos la línea de creyente a discípulo. Y usted puede ver en Romanos 12:2, en donde nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos dice, ¿qué líneas debemos cruzar? Dice, la línea de la razón. El evangelio es muy razonable, pero muchas veces Dios obra de manera
incomprensible con el fin de llevarnos a otra dimensión. Él es más grande que nuestro razonamiento. Por eso debemos aprender a cruzar la línea de la razón, pues de lo contrario no entenderemos lo que Dios nos habla. Es mejor obedecer sin razonar, ya que Dios no quiere que usted entienda para que le obedezca. Y bueno, hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender mientras estamos conociendo a Dios y estamos haciendo su voluntad. Una de esas, déjeme decirle que Dios nos va a pedir que quitemos muchas cosas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, porque no puede ocupar el primer lugar ninguna otra cosa ni ninguna otra persona, sino solo Dios. Cuando Dios le pida a usted que saque de su corazón su trabajo, su casa, a sus hijos o cualquier cosa que esté ocupando el primer lugar en su corazón, hágalo, sea obediente, porque esta es una llave especial para que Dios pueda obrar y transformar su corazón. Dele usted la oportunidad a Dios de ser el número 1 en todo lo que usted haga. Dele la oportunidad en su corazón primeramente, porque en su corazón es donde Él va a empezar la transformación. Es donde empieza la transformación en el corazón y después en los pensamientos, en los sentimientos, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Entonces, cuando usted empieza a ser obediente, desde ahí empieza la transformación, en donde usted está dejando de ser un creyente para ahora ser un discípulo. Pero si usted es obediente desde el principio, usted como creyente empieza a conocer, a caminar y a saber que ahora usted es hijo de Dios. ¿Quién es un hijo? Un hijo es el que hace la voluntad del Padre. Pero ¿cómo usted le va a permitir que haga la voluntad? Hacer la voluntad de Dios en su vida. La llave maestra para esto es que cuando usted conozca a Cristo, que lo acepte en su corazón. Esta es la llave maestra para que empiece una transformación, una nueva vida. Y aquí nos dice que Jesús, dice el Evangelio es muy razonable, bueno ya no hay que razonar. Dice Jesús ofendió deliberadamente la mente o el razonamiento de los discípulos para revelar sus corazones. Y aquí nos dice que el Evangelio es, ay Dios, que el Evangelio es para todo ser humano. Dios nos salva por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y usted puede ver en Efesios 2:8, dice, Él arregla nuestro matrimonio, nos libera de la depresión, sana nuestro cuerpo, nos bendice físicamente, nos da gozo, paz, libertad y mucho más. Aunque todo eso es ganancia, hay gente que si no ve el dinero o el dividendo material, no cruza la línea. Así, por ejemplo, muchos líderes deberían estar sirviendo a Dios en el ministerio a tiempo completo, pero no lo han hecho solo porque su trabajo secular gana más dinero. Y aquí nosotros podemos ver que, como yo le decía hace un momento, no podemos dar el primer lugar a otras cosas o a otras necesidades, sino poner toda nuestra confianza y creerlo. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros debemos creer que le hay y que es Dios quien suplirá todas nuestras necesidades. Y aquí nos dice que la línea de la comodidad nos puede convertir en egoístas. Debemos ser sensibles a las necesidades de la gente con el fin de ayudarla. Hay un momento en que debemos dejar la comodidad para salir a bendecir a otros.
Dios quiere que disfrutemos todo lo que nos ha dado, pero si tenemos que incomodarnos para cumplir la necesidad de otros, entonces hagámoslo por Dios y para el reino. Y en el siguiente punto nos dice la línea de la conveniencia. El que va a una iglesia por conveniencia lo hace por beneficios personales, que esto lo puede traer y no por buscar a Dios. Por ejemplo, existen personas que van a la iglesia como un lugar para vender sus productos o servicios, hacer y promover su negocio entre los hermanos. Otros buscan posición, reconocimiento y títulos. Algunos ven la iglesia como un club social o un lugar donde pueden alimentar su ego, tocando un instrumento o cantando en el altar. Otros asisten a cualquier iglesia que les quede cerca de su casa, sin importar si ahí se aprende, sin importar si ahí se predica sana doctrina o si Dios manifiesta su presencia. Cuando hagamos las cosas por conveniencia, cuando hagamos las cosas por conveniencia, nunca hagamos las cosas por conveniencia, hagámoslas porque es la verdad de Dios. Y en el siguiente punto nos dice la línea de ser un seguidor a un líder. El seguidor es una persona que no es comprometida, que siempre está esperando que alguien más venga y haga que sucedan las cosas. Cristo nos mandó a ser discípulos, no solo creyentes, y usted lo puede ver en Mateo 28:19. Dice, así muchos creyentes que llegan a la iglesia se conforman con formar parte del montón. Sin embargo, los discípulos son aquellos que empiezan a orar por necesitados, a liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Ellos se convierten en líderes que se multiplican en otros, haciendo más discípulos. Y usted puede ver en Mateo 10:8, en donde nos dice, sanar a enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y aquí nos pregunta, ¿cuáles son las condiciones para seguir a Cristo y ser un discípulo? Y aquí son 4 puntos en donde nos dice negarnos a nosotros mismos. Y usted puede ver en Mateo 16 del 24 al 25, en donde nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Dice, esto simplemente significa decir no a nuestros deseos y agenda personal. La palabra vida es un vocablo griego. Dice que se refiere al alma, el sentido de los sentimientos, deseos y emociones. Esto significa que ya no somos motivados y controlados. Y nos dice, pero él, yo quiero, yo siento y yo pienso. Estas cosas controlan y motivan al viejo hombre. Debemos crucificar esa vieja naturaleza de pecado para que podamos vivir en obediencia a la palabra y cruzar la línea de ser no solo creyentes, para ser además discípulos. En el punto número 2 nos dice, la cruz es el lugar donde crucificamos y morimos a nuestros propios deseos. Tomar la cruz es una frase y también expresa nuestra decisión de aceptar, sin duda y con gozo, las dificultades que pueden surgir por ser un seguidor de Cristo, incluso las persecuciones. Tomar nuestra cruz implica hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. En el punto número 3 nos dice morir
como el grano de trigo. En Juan 12:24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, éste lleva fruto, lleva mucho fruto. Y aquí nos dice, para obedecer la vida eterna y dar mucho fruto, debemos morir como el grano. Y aquí nos dice que debemos morir como el grano de trigo. Podemos asistir a muchos servicios en la iglesia y conferencias, leer cantidades de libros, escuchar a los mejores predicadores y pasar por un sinnúmero de liberaciones, pero todavía no cambiar ni dar fruto. No entendemos y todavía no dar fruto. No encontraremos una nueva vida si todavía estamos aferrados a la antigua. Si no hemos muerto a la vida anterior, no podemos vivir la nueva. Dos vidas no se pueden manifestar en la misma persona. Tenemos que elegir cuál de las dos queremos que viva. Una muere para dar lugar a la otra. Y en el punto número 4 nos dice encontrar una nueva vida para compartir y bendecir a otros. Y usted puede ver en Juan 10:10 en donde nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, aquí nos dice, Dios tiene un plan maravilloso, un propósito, un llamado y ¿qué? Y tiene una herencia para cada uno de nosotros. Si nos apropiamos de ellos, no nos quedamos sentados en el banco de la iglesia como simples creyentes. Crucemos la línea y convertámonos en discípulos, capaces de ser bendición para otros. Hagamos hoy mismo un compromiso con Dios. Cambiemos nuestra mentalidad y Dios desatará el poder de su gracia sobrenatural para hacerlo. Y bueno, yo aquí me quisiera regresar al principio, en donde nos dice el tema cruzando la línea de creyente a discípulo. Y bueno, pues como ya le mencionábamos hace un rato, un creyente es una persona que es como un bebé, que llega a los brazos de Cristo. Cuando Dios le perdona a usted sus pecados, Él borra todo su pasado. Esta es una clave para que usted pase de un creyente a un discípulo. Que usted de verdad crea que Dios ya le perdonó todos sus pecados y que su pasado ahora quedó atrás. Nicodemo le preguntaba a Jesús que si era posible nacer de nuevo. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces esta es una clave que usted debe guardar en su corazón. El viejo hombre ya murió. En el momento en el que usted decidió que Cristo viva en su corazón. En ese momento ese hombre ya fue apartado y sepultado. No quiera usted traer ese viejo hombre arrastrando, porque entonces, ¿en dónde quedó la declaración de fe que usted hizo? Yo de verdad que le pido a Dios con todo mi corazón, siempre, que estas clases sean reveladas por el poder de su Espíritu. Yo quisiera que hoy usted tomara una decisión, porque yo no puedo creer que usted sea un cristiano de 1 año, de 2 años, de 3, de 4, 5 años, y mucho menos que usted me diga que es un cristiano de cuna, porque eso lastima mi corazón. Porque entonces usted no ha recibido la palabra, usted no ha entregado su corazón a Dios.
Porque cuando usted entrega su corazón, en ese mismo momento Dios le empieza a transformar. Y usted está siendo una nueva criatura. Empieza a ser un bebé. Y usted empieza otra vez. Empieza a aprender a comer, a digerir el alimento, a sentarse, a gatear, a caminar, a recibir más alimento. Si usted de verdad hoy quiere un cambio, una transformación en su vida radical, le pido que en este momento se arrepienta de corazón. Arrepiéntase. Y yo le digo, reciba hoy a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Porque desde este momento Dios está haciendo una nueva criatura en usted. Hoy Él está trayendo un corazón de carne, en donde todo el odio, todo el rencor, toda la tristeza ya murió. Y aquí nos dice que un discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre. Yo le puedo decir, en el tiempo que yo llevo de que me han enseñado la palabra, le doy gracias a Dios por el maestro que puso en mi vida. Yo bendigo su vida, bendigo la vida de las iglesias en las que él ha estado, porque él ha requerido de más alimento y ha ido buscando igual que nosotros. Y yo bendigo su vida porque desde el momento en que yo recibí a Cristo en mi corazón, supe que estaba en el lugar correcto. ¿Cómo usted lo puede saber? Porque va a tener paz y tranquilidad, porque va a tener libertad, porque usted se va a sentir libre, que no importa lo que esté pasando, usted va a sentir gozo y felicidad. Y aquí nos dice que quién es el que hace la voluntad del Padre es un hijo. Cuando usted recibe la identidad de hijo, usted empieza a caminar como Dios le empieza a decir. Un hijo es el que hace la voluntad del Padre. Y cuando usted empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios, el viejo hombre muere. Entonces ahora usted es una nueva criatura. Conforme usted va caminando, usted va sintiendo esa paz, ese gozo, esa felicidad. Ahora usted va a tener ese deseo de que alguien más pueda sentir esa paz como usted la siente. De que usted va a querer un verdadero cambio y transformación en las personas. Porque usted sabe que nuestras fuerzas no podemos, ni en nuestro entendimiento. Dice en Jeremías 3:33, en donde nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que nunca nadie ha visto. De verdad que cuando usted quiere razonar algo, nada va a poder ser posible. Pero si usted no lo razona y solamente lo hace, Dios le va a mostrar eso que usted no podía entender ni comprender. Dios le va a empezar a mostrar muchas cosas y le voy a decir que esta sabiduría no es terrenal. Esta sabiduría y este entendimiento viene por parte de su Espíritu Santo. Cuando usted deja que el Espíritu de Dios more en usted, usted va a poder entender las cosas secretas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para darlas y compartirlas. Si usted hoy está creyendo que usted no es capaz de hacerlo, déjeme decirle que yo creo que sí. Y aunque yo no le conozco, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo le decía en la casa de restauración a muchas personas, muchos hombres que están siendo restaurados. Habían 2 de ellos que me impresionaban. Me impresionaba la condición en la que habían llegado. Pero conforme Dios los ha ido restaurando, yo me acercaba a ellos y les decía, créele a Dios, ten fe, Dios lo va a hacer. Y yo los veía cómo se me quedaban viendo, como si dijeran, esto es algo imposible, ¿no?
Pero yo les decía en el espíritu, Dios me mandaba a decirles en el espíritu, créelo, créelo y llévalo a tu vida, llévalo a tu corazón, deja que Dios entre a tu corazón. Y yo les decía, aunque tú no lo creas, mis ojos lo van a ver. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que es Dios quien transforma los corazones y los pensamientos, el querer como el hacer. Pero esto solamente es posible cuando tú le das permiso en tu corazón. Cuando tú le das permiso que entre a tus pensamientos. Cuando tú le das permiso de que Él utilice tu cuerpo como instrumento. Pero para que Él pueda morar en ti, tú debes mantenerte en santidad. Vas a decir, esto es algo imposible. Yo te voy a decir que no es imposible. No es imposible que tú sometas tus pensamientos a la obediencia de Jesús. No es imposible que sometas tu carne y tus deseos a la obediencia de Cristo Jesús. No es imposible. Pídeselo con todo tu corazón y Dios es quien te va a mantener en santidad. Porque solamente cuando tú te mantienes en obediencia y en santidad es como el Espíritu de Dios puede morar en ti y hacerte ver y conocer la sabiduría eterna que es de Dios. Es solamente Él quien puede enseñarte y mostrarte las cosas secretas que nadie más conoce. Entonces debes aprender a morir a tu carne. Yo sé que en tus propias fuerzas tú lo ves imposible y lo ves lejos de poder llegar a esa meta, a ese lugar. Pero yo te puedo decir que nada es imposible para Dios cuando tú le das permiso en todo momento y en todo lugar. Cuando tú le das permiso de que permanezca en tus pensamientos. Cuando tú le das permiso de que permanezca en tu corazón. Cuando tú le pides con todo tu corazón que no sea parte de ti. Y que sea el Espíritu de la verdad quien te muestra la falsedad del enemigo. Cuando es el Espíritu de la verdad quien te alerta de lo que no está bien, ni en tu vida, ni en tu corazón, aún en tus ojos, aún en tus pensamientos, aún en tus acciones, aún en tu forma de dirigirte, de caminar, de hablar. Cuando tú le estás pidiendo todo en todo momento, con tu corazón, porque tú quieres que Él viva en ti. Es así como Dios transforma. No creas que fue algo que nosotros hicimos en nuestras propias fuerzas. Dice en su bendita palabra que todo aquel, en Mateo 16:25, y dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que corra por su vida la va a perder. La vas a perder, amigo, en el mundo, porque en el mundo el amigo solamente trae confusión y destrucción.